Guáchame esta. De lo privado a lo público. Morras analizando política. Jueves, 8 de la noche, por Facebook Live. Guáchate la política disruptiva. Guacheritas, guacherites, esto es Guachamesta, de lo privado a lo público, las morras analizando y opinando de política. Esto sí se entiende. Antes que nada, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y como es de costumbre, nos presento. La Fanny me aborté en su recta, la Pampu y su güey, la Pau Sánchez. Y esta semana, mis güeyes, tenemos una invitadaza, una mujer guerrera, activista, ciudadana, política feminista y aspirante a la candidatura independiente de Tuxtla, Chiapas. Déjense venir, güeyes, y no se desconecten porque arrancamos con la política disruptiva en Guáchate esta entrevista. ¿Qué tal, guys? ¿Acaso abortera insurrecta? Para hacer un resumen del programa pasado, por si se lo perdí. Y bueno, en el programa pasado hablábamos de que la figura de candidatura independiente era algo nuevo en la Constitución, pues se reconoció en 2014 en la ley electoral. Además, hablábamos de que esta figura era un arma de doble filo, ya que se podía utilizar por candidaturas verdaderamente independientes o por candidaturas falsas de políticos caprichosos como el Bronco. En el caso de las candidaturas verdaderamente independientes, hablábamos de la desigualdad estructural a la que se enfrentan. No cuentan con todas estas estructuras partidistas hegemónicas que sostienen a estas candidaturas falsas. Y por último, vimos que este contexto electoral está enmarcado en la pandemia por el coronavirus, lo que vuelve un reto mayor este proceso electoral. Y bueno, pues hoy tenemos en el programa a una invitada especial. Ella es Karen Dian, activista, feminista, psicóloga y madre. Ella es aspirante a la candidatura independiente de Chiapas por la gubernatura de la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez. Ella encabeza la plataforma Nosotras por Tuxtla, iniciativa del colectivo Ruta. Y el día de hoy tendremos el honor de que nos platique sobre el proceso electoral y el significado feminista de esta candidatura. Karen, bienvenida. Hola, chicas, muchas gracias por la invitación. De verdad les agradezco que me saquen un poco de esta dinámica de precampaña en donde ando todo el día corriendo, que apenas puedo escuchar mis pensamientos y de repente dialogar con ustedes. Me da mucho gusto la invitación y de verdad se los agradezco un montón. Muchas gracias, Karen, por estar aquí. Y bueno, estuvimos revisando porque somos fans de ti las entrevistas que se han hecho, que han realizado pues varios medios. Y se nos hizo muy interesante esta postura y concepto que lanzaste de feminismo de la gobernanza. ¿Podrías platicarnos un poquito más sobre el tema y cómo esto se relaciona con tu candidatura? Bueno, creo que no es, en realidad no es un término tan nuevo. Yo creo que el feminismo de la gobernanza en nuestro país tiene varias décadas. Creo que empieza desde que el feminismo o algunas de nuestras reivindicaciones logran instalarse en las agendas públicas, desde organismos internacionales, desde los despachos de algunas instituciones del Estado, ¿no? Que es desde donde nosotras podemos entender que el feminismo, ocupando estos espacios hegemónicos, ha logrado pues hacer muchísima política pública con perspectiva de género, ¿no? Obviamente es el feminismo con un camuflaje, porque estamos de acuerdo que dentro de las instituciones muy pocas veces hay mucha resistencia a nombrar como feminismo lo que es el feminismo, ¿no? Entonces, para que no se sientan como muy incómodos algunas personas, ¿no? Hombres les dicen, ay, no es feminismo, es perspectiva de género, ¿no? Cuando en realidad pues, la perspectiva de género es el método del feminismo, ¿no? Entonces, creo que lo único que hemos conseguido también, aparte de que es muy importante que desde este feminismo que se ha instalado en estos espacios de poder, por así decirlo, donde se toman decisiones, donde se deciden presupuestos, ¿no? Pues hemos conseguido cosas muy importantes, pero también
es un arma de doble filo, ¿no? Un poco como las candidaturas independientes, lo que tú decías, de cómo al final de cuentas muchas veces este discurso se instrumentaliza incluso para volverlo todavía un discurso más elitista, son espacios en donde a veces no todas las mujeres o cierto tipo de tomados en cuenta. Sin duda ha sido muy importante en nuestro país, es decir, todo lo que tenemos en materia de la Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el que se haya logrado tipificar el término de feminicidio en gran parte como delito, perdón, en gran parte de nuestro país, y un montón de, por ejemplo, el ILE en la Ciudad de México, todo eso, pues obviamente ha sido efecto de este feminismo que ha tomado estos espacios. El problema es que muchas veces no se logra nos logramos entrar a esos espacios, pero también tiene el costo de que se diluye mucha de nuestra crítica que hacemos al sistema, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente estar dentro del sistema y mantener una postura crítica a veces se vuelve imposible. Entonces, porque de alguna forma el espacio está condicionado a una crítica que no cuestione, o sea, sí señale, pero que no cuestione de fondo ciertas desigualdades o ciertas maneras de hacer política o de hacer institución. Entonces, sin duda es muy importante el feminismo en la gobernanza. En nuestro país lo ha sido, pero tenemos que tener también una visión crítica de hasta dónde ese término puede ser, como ya dije, usado hasta en nuestra contra, ¿no? De una forma muy tecnócrata, por así decirlo. Me encanta que dijiste definitivamente porque me hizo pensarlo de otra manera y también como que hay muchos retos, ¿no? Para las mujeres dentro del campo político. No hemos avanzado tanto como quisiéramos en ese terreno precisamente por esos obstáculos, ¿no? Que se presentan como los que comentas. Y también creo que a pesar de que existen como esta ley de paridad de género que tiene como propósito garantizar que haya como esta participación de las mujeres, creo que también existen como prácticas informales, ¿no? Dentro del campo político día a día. O sea, tenemos el ejemplo de Porfirio Muñoz Ledo, que se subió la diputada a la tribuna con su bebé y este señor se creyó con el derecho de decirle que ese no era el espacio, ¿no? Para llevar a su bebé. Y entonces creo que esas prácticas que suceden día a día, pues sí dificultan bastante el ejercicio político para mujeres. Y dentro de este contexto, me encantaría preguntarte a qué retos te has enfrentado como mujer y sobre todo en este espacio de las candidaturas independientes, ¿no? Porque creo que ya es difícil ser mujer en la política, es difícil ser mujer en un partido, pero también es difícil ser candidato independiente, ¿no? Como hemos platicado a lo largo del programa, hay mucha inequidad democrática en esta figura y pues me gustaría que nos platicaras cómo es que te has sentido. Sí, esta es mi segunda experiencia. En el 2018 también buscamos una candidatura independiente. En ese momento fue para diputada local por el Distrito 1, que era uno de los distritos más complicados, es uno de los distritos más complicados de la ciudad. Y bueno, en ese momento, en el 2018, logramos registrar la candidatura y fuimos la primera candidatura independiente de una mujer a una diputación local y obviamente también desde una plataforma feminista. En ese momento la plataforma se llamaba Iniciativas Feministas, ¿no? Tal cual. Entonces, para nosotras fue un logro el ver en la boleta la palabra feminista, ¿no? Impresa. Cuando todo el mundo nos decía, no le pongan feminista porque nadie va a votar por ustedes. Y nosotros, pues, ni modo. O sea, sí queremos, o sea, sí había como un impulso nos hubiera encantado obtener ese espacio en el Congreso local, ¿no? Creo que hubiéramos hecho muchas cosas importantes desde ahí, pero también se trataba de que la gente empezara a familiarizarse con otros nombres desde la política, con otras plataformas y sobre todo que se fueran acostumbrando a la palabra feminista en lo electoral, porque es algo que ya vimos ahorita, ¿no? O sea, creo que también es otra de las cosas que nos hizo ahora volver a intentarlo, sabiendo que hay barreras burocráticas, barreras estructurales, barreras económicas, barreras, las feministas en general y sobre todo los movimientos sociales, no venimos de procesos burocráticos. Entonces, de repente, dialogar con el Estado y con sus instituciones se nos vuelve muy complejo, o al menos hablo en mi caso, ¿no?
porque son seguir los tiempos que te marca la institución, los protocolos que tú dices, ¿para qué 5 copias de esto? Pero pues así lo marca, ¿no? ¿Por qué tengo que escanear 20 veces el mismo documento? O sea, todo ese tipo de burocracia que hasta cierto punto es súper cansado, desgastante económicamente, las horas de espera en los trámites. O sea, nosotros venimos de unos procesos más inmediatos, como pues desde el activismo, ¿no? O sea, órale, vamos a hacer una movilización, órale, vamos a hacer una pinta, vamos a hacer esto, y de repente es entender un lenguaje completamente ajeno, ¿no? Tú lees un documento y de repente dices, ¿qué me quiso decir? ¿Que yo qué? O sea, no entiendes porque todo es demasiado técnico y eso también de alguna manera nos muestra una barrera o nos deja una barrera. Todos los documentos que nos envían, todos los oficios que nos envían están escritos en un lenguaje que no nos es cercano, ¿no? Que no nos es familiar, entonces también es una barrera para nosotras. Deja tú allá la barrera más importante con la que nos encontramos, que es el madre, que tengo una hija, tengo una hija humana, 6 hijos gatunos. De repente también el tema de cómo armonizas los tiempos de campaña, los tiempos políticos con el cuidado, es que lo que a mí se me ha hecho mucho más complejo. O sea, yo empecé esto, bueno, oficialmente la recabación de firmas, que es como una precampaña, empezó el 19 y en estos días, pues yo he tenido que, he visto a mi hija muy poco tiempo, otra persona se ha hecho cargo prácticamente de su cuidado, esta otra persona es mi pareja, y pues sí, obviamente nos marca un montón, ya desde ahí es una contienda desigual. Bueno, otra cosa, las candidaturas independientes no tienen todo este staff que tienen pues las candidaturas compartido, ¿no? O sea, al candidato compartido, a la candidata compartido, oye, pues, ¿qué te gusta? ¿Tiene alguien que le maneja la agenda? ¿Tiene un particular? ¿Tiene alguien que le organiza las cosas personales? ¿Tiene un partido que desde siempre saben cómo se debe hacer lo administrativo? Y las candidaturas independientes no tenemos eso, el aspirante a candidato independiente y también el candidato independiente o la candidata independiente tiene que estar involucrado en todo y tú eres tu staff y tú eres quien hace la mayoría de las cosas o tienes que estar pendiente de esas cosas. Tú no te puedes desentender por completo para, oye, nada más voy a hacer campaña, nada más voy a dar entrevistas, o sea, no, estás metida estás metida en todo, ¿no? Entonces también eso hace mucho más complejo y mucho más desgastante esta aspiración. Súmale, como ya dijimos, que estamos en un proceso en una emergencia sanitaria, lo que ha hecho también mucho más complejo el escenario a la hora de cómo es el proceso para recabar el apoyo ciudadano. También nos hizo muy complejo el registro de esta aspiración por los tiempos y porque todas las dependencias están trabajando con mitad de personal o no abren el tiempo completo. En fin, todo fue un completo caos. Ahorita estamos a 4 días tenemos 4 días brigadeando en las calles y tenemos mañana un curso, no, el pasado mañana, pero tenemos un curso del INE, o sea, todo es como súper atropellado, porque en lo que estás haciendo una cosa que es meramente política, que es saliendo a dialogar con las personas, pidiéndoles que te den su apoyo ciudadano, también tienes que estar pendiente de todo lo burocrático y de todas las demandas de fiscalización y del INE, entonces te quita mucho tiempo, ¿no? Sí, sin duda es una figura en la que, súmale que estamos en Chiapas, y Chiapas es un estado que se caracteriza por los cacicazgos políticos, por el voto cooptado, por el voto completamente ya por programas sociales, o sea, todo es muy complejo, pero somos feministas, estamos acostumbradas a los nos, y también entendemos, el otro día leí algo que me encantó, que decían, oye, entre muchos nos, un día encuentras el sí. Y creo que si por algo se ha caracterizado el feminismo es por intentar, y no ver estos intentos como fracasos, porque algo vas dejando sembrado de conciencia, el mensaje lo estamos llevando, la gente se está dando cuenta que hay otras posibilidades políticas, no solamente estas candidaturas grises, de las mismas personas casi siempre, repitiendo los mismos discursos vacíos, sin ningún tipo de trayectoria que sostenga estas palabras detrás, ¿no? Entonces, creo que eso también es algo súper importante que le estamos dando a la ciudadanía, y ya lo estamos haciendo. Estemos en la boleta, logremos esas firmas o no, ya lo estamos haciendo. Y eso es lo importante al final de cuentas, ¿no? No solamente es el ganar, sino todo este proceso a nosotras, ¿no? Que son muchos retos, pero
estamos acostumbradas a eso, ¿no? Totalmente. Creo que esa es una de las grandes cosas que nos da el activismo feminista, el hecho de estar tan acostumbradas a toparnos con pared cada día, en cada momento y a cada instante, ¿no? Y que gracias al feminismo a este tipo de paredes y a pico, y no nos da miedo, ¿no? Y que creo que estos cimientos que tú estás dando y que tú estás formando son cimientos sumamente importantes para las futuras candidaturas independientes, porque son cimientos bien Así es. necesarios en donde tú necesitas hablar con la población y que la población te escuche y que sea escuchada, ¿no? Eso creo que es algo sumamente fuerte, necesario y refresca la política tradicional y estas maquinarias de poderes patriarcales que se han dado, porque pues el poder siempre lo ha tenido un hombre, ¿no? Y sobre todo pues en Chiapas, que tienen estos votos ya preestablecidos, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría preguntarte que en estas cuestiones de la candidatura independiente, que no hay un piso parejo y mucho menos para ser una candidata mujer feminista, ¿cómo has hablado en otras entrevistas sobre una candidatura testimonial? ¿Podrías platicarnos a qué te refieres con esto? Bueno, creo que el mejor ejemplo de lo que puede ser una candidatura testimonial lo tenemos con la candidatura de Marichuy, por ejemplo, ¿no? Que en el 2018 nos mostró que se puede hacer política poniendo lo ético y, bueno, se puede hacer política desde una visión interseccional y poniendo por delante lo ético en un país que llevaba 80 años, o sea, que lleva, no, déjate 80, mucho más años gobernados, pues, por un régimen completamente, aunque no se diga, pues, un totalitario, ¿no? De alguna forma. Entonces, nosotras creemos que estos intentos que nosotras estamos haciendo, pues quedan como un testimonio. A eso se refiere con que sea una candidatura testimonial, que nosotras no vamos a hacer lo que sea para ganar, sino que vamos a dejar un testimonio de que las cosas se pueden hacer de otra manera, aunque al final el resultado no sea ese, estar en la boleta, ¿no? Pero hacer las cosas bien, de una forma completamente humana, cercana, ética, y algo que no caracteriza la política en nuestro país, ¿no? En nuestro país se caracteriza, lo que caracteriza, yo creo, a la política en todos los ejemplos que tenemos cercanos es el pragmatismo, ¿no? Este pragmatismo de el fin justifica los medios, de no importa cómo, pero hay que estar ahí, ¿no? O sea, entonces creo que de alguna manera lo que nosotras estamos haciendo ahora es dejando un testimonio muy importante, como tú decías, para otras candidatas, para otros candidatos, para otras estructuras, porque también dijimos, lo que nos hizo animarnos a nosotras, que en un primer intento fue una candidatura para una diputación y que ahora estar aspirando a registrar una candidatura para una alcaldía de una ciudad o una presidencia municipal, fue el hecho de que empezamos a ver cómo los nombres que sonaban para ser candidatos eran todos hombres y todos el típico macho burgués, así, el típico, ¿no? El típico hombre privilegiado, ¿no? Obviamente alguien me preguntaba en un post, ningún afrodescendiente, nadie de origen humilde, nadie de origen de un pueblo originario, o sea, los mismos hombres que tienen, o los mismos candidatos o perfiles políticos que vienen de familias de mucho abolengo en la ciudad, que vienen de familia con poder político, que vienen con familia con poder económico, que son los que siempre han gobernado esta ciudad. Entonces, a nosotras nos parece muy interesante abrir este debate, o sea, ¿por qué los partidos pocas veces piensan en mujeres para las candidaturas donde hay más poder o donde ahí se concentra, mejor dicho, una mayor responsabilidad? ¿No? Que es otra de las barreras con las que nos encontramos. Sí, o sea, ahora ya la paridad obliga a que sean 50 y 50, pero también han tenido que buscarse mecanismos para que estos partidos políticos pongan a las mujeres en gobernaturas o en espacios donde haya una mayor responsabilidad de toma de decisiones, porque si no, a las mujeres ven a dónde mandan a las mujeres, a los municipios chiquitos, a dónde van a perder, a dónde no hay, y aparte las mandan mal financiadas. O sea, no les dan las posibilidades. Obviamente nosotros estamos en contra de que la democracia en nuestro país sea tan cara, estamos en contra de que se despilfarre tanto dinero en algo electoral, no debería ser así. Nosotros estamos en contra de eso, pero sí notamos esta falta de
de equidad a la hora de mandar un perfil de mujer a una candidatura con 3 pesos y mal asesorada y cuando vemos estas campañas megafinanciadas para los hombres y decimos, a ver, o sea, ¿qué pasa, no? Y también es como abrir un debate dentro de la misma militancia de los partidos políticos, ¿no? O sea, ya la gente ya está cansada, o sea, nosotros lo que estamos llegando a decirle, o lo que el testimonio que queremos también darle a las personas de nuestro, es que les manden un mensaje a los partidos políticos. Mándenles un mensaje. O sea, sistemáticamente nos decepcionan, nos mienten, manden enojadas y enojados con los partidos políticos, no voten por ellos. Y la mejor manera de hacerlo es buscando opciones independientes. Por desgracia, el 6 de 6 arrasó, incluso otras candidaturas o perfiles políticos como Kumamoto, que ya tiene, bueno, pues es como aparte del Bronco, ¿no? Que pues ya tienen mucho tiempo también dentro de esta figura de los candidatos independientes, pues también tampoco ganó, ¿no? Aunque tuvo un montón de votos, no le fue suficiente para ganar ante el efecto de Morena, de lo que representó Morena para nosotros. Pero por lo menos en mi ciudad, en mi contexto, en mi estado, Morena ha dejado muchísimo que desear en cuanto a términos de lo que ha hecho políticamente hablando, ¿no? Y también su militancia. O sea, yo fui en el 2019, si mal no recuerdo, hostigada moralmente por un militante de Morena aquí local, y pues nunca hubo ninguna consecuencia. Entonces, creo que también es muy importante decirle a los partidos políticos que si van a ponerse etiquetas, pues mínimo honren esas etiquetas, ¿no? Digo, ahora que está tan de moda que todo mundo se reivindique feminista, que vemos a los partidos políticos como el Verde, ¿no? Promocionándose como el único partido que tiene una mujer de presidenta del partido, o cuando vemos a una candidata a diputada, o no sé qué es, con qué esté jugando una política, ¿no? Que no la voy a mencionar, pero es Movimiento Ciudadano, que levanta el puño con un pañuelo verde y dice, la política será feminista o no será. O sea, cuando estamos viendo cómo se están apropiando de estos discursos que no prácticas, pues es una invitación a decir, a ver, si son feministas, el feminismo no solamente debe darse en el discurso, se debe dar en sus prácticas y en sus agendas, ¿no? Y es algo en lo que todos los partidos políticos los están quedando mucho de ver a las mujeres, ¿no? Vale la pena, ¿no? También retomar también el tema. Nosotras nos sumamos a la campaña de denuncia contra Félix Salgado Macedonio, porque no puede Okay. ser un violador un candidato, y eso está así Exacto. claro, ¿no? Y aprovechamos a hacer el corte comercial para seguir denunciando que es un violador y un violador no puede ser Así candidato. es. Y bueno, Karen, Exacto. escúchame esta, nosotras consideramos que tu propuesta es de las más interesantes que hay en estas elecciones, puesto que te apropias de esta figura, nueva figura de candidatura independiente y le das este sentido feminista. Nosotras como analizando también desde nuestros feminismos, pues hemos visto, ¿no? La trayectoria, por ejemplo, del feminismo sufragista, que son estas mujeres que, bueno, sí se nos da el voto, y por ejemplo aquí en México ocurre en el 53, pero aún con el voto, nuestras demandas no están en las agendas gubernamentales. Entonces, es muy interesante que los puestos de poder sean apropiados por mujeres feministas que van a llevar nuestras demandas como clase y como género a la elección o a las candidaturas. Entonces, en este sentido, queríamos preguntarte cuál sería tu agenda o el programa idealmente debería llevar cualquier candidatura, ¿no? Que priorizara a las mujeres y que sabemos que tú sí estás involucrada por tu militancia feminista. Entonces, ¿cuál es esta agenda? Son estas demandas que tú llevas que debería llevar toda candidatura? Bueno, yo pienso que toda candidatura o para empezar, todo esfuerzo que se nombre feminista, pues por el momento debe ser encabezado por una mujer o una mujer trans, ¿no? Desde mi postura. Entonces, si no, no puede ser una candidatura, o sea, feminista, sino de entrada el liderazgo que tú estás reivindicando, pues no es una mujer. Entonces, lo que nosotras estamos pensando como un proyecto más a largo plazo de lo que
es gobernar una ciudad, pues tiene que ver con el cuidado, ¿no? Dejar de ver a las ciudades únicamente como núcleos productivos, como núcleos económicos, sino verlo desde una perspectiva mucho más integral, ¿no? O sea, todos y todas hacemos la ciudad habitable o la hacemos un infierno, ¿no? Es también tratar de que la gente tome, de que las personas sean más responsables acerca de lo que es habitar una ciudad, pues, como Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Que es, de verdad, es una de las ciudades más desiguales con las que te vas a encontrar en el país, yo creo, no digo, no, pues Chiapas también es uno de los estados con el índice de desarrollo humano más bajo. Tuxtla Gutiérrez es una ciudad, es que deberían, no tengo palabras para explicarla, creo que las personas que han vivido aquí van a entender, ¿no? Es una ciudad que tiene por una parte una parte muy rica, muy próspera, y por otra parte un círculo de población así, de colonias súper de muy bajos recursos. Entonces creemos que está muy mal administrado y muy mal repartido el bienestar en esta ciudad. El reto es buscar la manera de que exista un equilibrio en cómo está distribuido, en cómo están distribuido esta calidad de vida, ¿no? Y ese será el reto. Obviamente, esto no lo vamos a hacer solas, porque estamos pensando desde otros, pues también desde otros escenarios que no solamente tienen que ver con la reivindicación del feminismo, ¿no? Sino con otros programas sociales, o agendas políticas, como puede ser el ambientalista, que es un tema que para nosotras es muy importante en Tuxtla Gutiérrez, sobre todo por un tema que es añejo en la ciudad, que tenemos una planta que no está, una planta se supone, de manejo de basura, que en lugar de ser una planta como se había pensado en un principio, que realmente tratara los residuos, lo que está generando es un gran problema de contaminación para la ciudad. Entonces, nuestro tema únicamente, o sea, obviamente también estamos hablando de un problema de seguridad, también es un tema que nos interesa mucho, pero no queremos ver la seguridad como lo ven la mayoría de los, pues de los gobiernos, de las propuestas políticas, como más policías y mejores equipados y más profesionistas. O sea, queremos ver el tema de seguridad desde una perspectiva más integral, ¿no? Que tenga también que ver con prevención, que tenga también que ver, no sé, con darle, por ejemplo, otra perspectiva a los módulos de policía que existen ahora, ¿no? Convertirlos en otros, en unos módulos mejor equipados, pero para el desarrollo integral, o sea, que haya tal vez un médico, una enfermera, una médica, una enfermera psicológica, que cada punto, que ahora son lugares en donde pues no están vacíos la mayoría de estos espacios, en varias colonias que hemos detectado que están convertidos así en espacios abandonados, pues darles una atención más cercana a las personas, a acto personal, ¿no? En este caso, como ya dije, que sea mucho más integral. Entonces, yo creo que la perspectiva de una ciudad de una ciudad, como ya dije, como un núcleo más vivo y no solamente como un punto productivo, sino también productor y reproductor de vida y de cuidados, es la perspectiva que nosotros les estamos dando a esta candidatura, ¿no? O sea, yo entiendo que cuando nosotras llegamos a las colonias, todas nos preguntan, pero bueno, supongamos que tú logras estar en la boleta, ¿no? Pero ¿qué propones económicamente para la ciudad? ¿Cuál es tu propuesta económicamente? O sea, ¿qué es el tema ahorita por la pandemia que a todo mundo lo tiene vuelto loco, ¿no? Al final, Tuxtla también es una ciudad en donde han cerrado muchísimos negocios, una gran parte de la población está viviendo al día, donde muchísimas personas han tenido que hacerse pequeñas emprendedoras a raíz de la pandemia, ¿no? Yo tengo muchas amigas que al ver sus ingresos disminuidos de manera significativa por la pandemia, pues tuvieron que empezar a poner negocios en su casa, o si sabían hacer una salsa, empezaron a comercializarla, si sabían hacer unos pastelitos, empezaron a comercializarlos. Entonces, de alguna manera, también es algo que ha caracterizado a la ciudad. Tenemos bastantes colectivos de productores y productoras de diferentes productos y mercancías. Entonces, desde nuestra perspectiva, también debemos diversificar un poco la economía de la ciudad. Obviamente te estoy hablando al aire, o sea, estoy hablando como así, temas así súper generales, porque
lo que nos gustaría también es generar un plan de desarrollo, pero un plan de desarrollo en donde pues se tiene que dialogar con todos los sectores de la población, ¿no? Que es de alguna manera lo que en algún momento haremos, porque pues ahorita como aspiración todavía no nos permiten, vaya. En la segunda etapa, una vez que obtengamos las firmas, ya se nos exige registrar un plan, que es en lo que estamos trabajando precisamente ahora, ¿no? Al escuchar a todas estas personas en la ciudad. A mí se me hace como súper interesante todo lo que propones, porque no creo que ningún político vea los problemas sociales como de esta manera integral, interseccional, ¿sabes? Yo estudié ciencias políticas y algo que siempre nos decía la maestra era de, vean el bosque, no el árbol, ¿no? Y creo que los políticos siempre se quedan viendo como este árbol, que como si el problema fuera algo aislado de toda la sociedad o algo así. Y claramente, si ves la violencia o cualquier otro tema a través de esta visión, creo que eso te imposibilita crear políticas que realmente tengan un impacto social y que realmente pues arreglen temas. Y algo que, o sea, nos interesa bastante aquí a mis güeyes y a mí, es que en tus publicaciones hemos visto que has pensado en crear un partido político feminista. Y te pregunto, ¿no? O sea, nosotros sabemos que estas elecciones son la antesala del 2024 y te queremos preguntar si esto es como un paso más para la creación de ese partido político. Créeme que aquí en Guachamesta nos encantaría verlo y tocarlo y sentirlo y todo porque es un proyecto que nos emocionaría. Claro, no, y justamente creo que las candidaturas independientes vienen precisamente, o sea, o las veces que nosotras, estas dos intenciones que hemos tenido, estas dos aspiraciones independientes de registrar una candidatura, tienen que ver con eso, que no hemos logrado constituir un partido político feminista. O sea, para nosotras es la manera de acabar con la doble militancia de las mujeres, ¿no? O sea, entendemos que en la mayoría de los partidos hay ahora mujeres que se posicionan como feministas, pero siempre al pertenecer a un partido político y ser un partido político la mayoría de las veces una estructura completamente patriarcal donde los que siempre terminan tomando las decisiones, las decisiones con mayúscula, son los hombres, o sea, y sin una visión interseccional y todo esto que ya está mucho, o sea, mucho menos feminista ni pensando, o sea, tú planteabas, o sea, ven el bosque, no, o ven un árbol, no, ni siquiera ven un árbol, ¿no? Ojalá vieran un árbol, ven leña para quemar, como dice la frase, ¿no? Entonces, creo que es importante. Obviamente, en el 2014, cuando nosotras fundamos, junto con otras compañeras, iniciativas feministas, nuestra idea siempre fue eso, ¿no? Poder constituir un partido político local o poder constituir una agrupación política feminista, pero siempre con esta idea de que era la única manera en la que íbamos a ver una participación política mucho más eficaz de las mujeres. O sea, ¿en qué sentido? Lo dice Raquel Gutiérrez, las mujeres no somos productoras aún de decisiones políticas, o sea, nosotras no decidimos, porque somos vistas en cualquier estructura siempre como voces subalternas, ¿no? Cuando analizamos cuáles son los liderazgos por mujeres en el país, qué papel han jugado estas mujeres, pues nos vamos a ver en la penosa necesidad de reconocer que han sido voces subalternas, ¿sí? Por desgracia. Y que desde ahí hemos hecho muchas cosas, sí, que podemos decir que hemos avanzado, sí, pero hay muchos avances que no han significado mejorías. También hay que reconocer eso, ¿no? Como lo que tú planteabas, o sea, sí, tenemos leyes, tenemos normas, está tipificado ahora la ley Olimpia fue un paso enorme, o sea, cosas así. Pero una cosa es que se nos reconozcan los derechos y otra cosa es que tengamos las posibilidades de ejercer esos derechos. Entonces, todavía no podemos de manera eficiente ejercer esos derechos por un montón de trabas institucionales, sociales y culturales, ¿no? Entonces, para nosotras, un partido político nos daba, en ese sentido, eliminaba como muchas de estas barreras que tenemos las mujeres a la hora de participar dentro de las estructuras que son completamente masculinizadas de los partidos políticos, ¿no? Era una manera también de mostrar que hay que las mujeres debemos empezar a ser una fuerza política y no solamente el capital político de todos los partidos políticos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pongo de ejemplo Chiapas y pongo de ejemplo Tuxtla Gutiérrez, en donde las mujeres son las que caminan el territorio, las mujeres son las que hacen el trabajo importante de base
de los partidos políticos. Pocas veces esas mujeres son tomadas en cuenta. Una de las grandes estrategias electorales es mantener a las mujeres en esa precariedad, en esa pobreza, porque tú sabes que efectivamente cuando tú vas como partido político cada cierto tiempo a pedir tu voto, esas mujeres empobrecidas, esas mujeres súper precarias, te van a dar su voto por cualquier cosa, ¿no? Entonces, creíamos también que desde un partido político se iba a empezar a formar, podíamos empezar a formar también cuadros feministas, algo que en nuestra ciudad en el 2014 no existía. No estoy hablando de Chiapas, o sea, estoy hablando de Tuxtla Gutiérrez, una capital del sur, estoy hablando, no es el centro, no es la Ciudad de México, donde está la UNAM, donde hay tanta politización, estamos hablando de verdad de Tuxtla Gutiérrez, la ciudad burocrática del Estado por excelencia, porque sin duda me pueden decir, oye, pero es que hay un montón de feminismo en otros lugares de Chiapas, y es verdad, o sea, tú vas a San Cristóbal es la capital cultural de Chiapas, es donde están todos los institutos de investigación, hay infinidad de colectivas y asociaciones feministas, pero también son de este tipo de organizaciones que le rehuyen mucho a disputar estos espacios, ¿no? Porque son la mayoría autónomas o que simplemente no les interesa incidir de esta manera. Entonces, nosotras creíamos que por ejemplo, yo me imaginaba, o sea, pues yo creo que si somos un partido feminista, también todas las corrientes del feminismo podríamos tener un espacio y donde a tejer verdaderas alianzas que nos lleven a una participación política mucho más eficiente. Esa era como mi idea en el 2014. Ha sido muy complejo, súper complejo, porque también dentro de los feminismos, pues ya sabemos que hay una gran dispersión de los esfuerzos, una gran dispersión de las agendas y de los debates, y eso pues también no ha permitido que nosotras podamos tener eso, ¿no? Que en otros países, porque digo, la idea de un partido feminista no es para nada innovadora, o sea, en realidad en otros países es una realidad, ¿no? Hay muchos países que tienen su partido político feminista o que lo han tenido, incluso que ya tuvieron su ocaso, ¿no? Como es el caso de Europa. Eso ya no suena innovador porque pues ya tienen 30 años que empezaron el primer partido feminista y pues ya no se pudo continuar en ese sueño, ¿no? Entonces yo decía, bueno, México yo creo que sí podría ser una buena, sobre todo ahora que veo a muchas jovencitas muy despiertas, muy ávidas de politizarse, pero sin una identidad política definida, ¿no? Que es lo que te da de alguna manera el feminismo. Pero ¿qué pasa cuando llegan estas jovencitas con un gran ímpetu de participar políticamente y les dice el PRI, oye, ven, yo te ofrezco un espacio, ¿no? Oye, ve, o sea, ¿qué pasa con estas jóvenes que pueden ser súper valiosas, que tienen muchísimo ímpetu, mucha energía, muchas ideas, una claridad que yo hubiera querido tener a esa? Porque hay que decirlo, las jovencitas ahorita son el motor de esta lucha. Jovencitas quiero decir chicas entre los 15 y los 24 años. Son de alguna manera el corazón, el motor, ¿no? de la lucha feminista en el país ahora. ¿Y qué pasa cuando llegan estos partidos políticos a cooptar estos liderazgos tan importantes, ¿sí? Para de alguna manera mermar la potencia que tenemos nosotras como movimiento? ¿Sí? Porque de alguna manera ya es negociar algo casi siempre, es diluir también muchos de nuestros reclamos, pues para no terminar haciendo lo que siempre pasa, ¿no? Que somos unas incómodas a las que no nos toman en cuenta pues para nada, porque pues nosotras no negociamos. ¿Queremos esto o queremos nada? O sea, queremos un mundo sin feminicidios, no nada más, como lo hemos dicho, el cansancio. La verdadera justicia no es que un feminicida pase 30, 40 años en la cárcel. O sea, la verdadera justicia es que no nos maten, que no nos violen, que no nos acosen, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, al ser nuestras demandas tan innegociables, es decir, queremos esto o queremos nada, es lo que también hace muy complicadas las militancias dentro de los partidos políticos. Eso pienso yo, porque yo digo, a ver, seamos ambiciosas. ¿Cómo que el 2% del presupuesto, solamente el 2% del presupuesto de los partidos, es lo que los partidos políticos están obligados a usar en capacitación para las mujeres? ¿Por qué solamente el 2%? ¿Quién dijo que solo el 2%? ¿Por qué no la mitad? Si somos la mitad o por ley debemos ser la mitad, ¿por qué no la mitad del presupuesto debe ser para las mujeres, ¿no? Entonces, esto es como, a ver, dame un segundo.
Perdón, es que tenemos aquí un pequeño plantío que entraron, a ver, en fin, entonces, creo que esa era la meta, ¿no? Tener un partido político para eliminar todos estos conflictos en los que nos situamos una vez que estamos en la militancia partidista, pero también tengo compañeras que dicen, es que nosotros solamente se trata de eso, también tenemos que estar dentro de los partidos políticos porque también son nuestros, y es una postura que yo respeto, ¿no? Yo respeto a quien decide que esa es su lucha, porque bueno, porque todas venimos de experiencias de vida diferentes. Yo he decidido que para mí no es, vaya, que es querer sembrar en el desierto muchas veces, estar ahí. ¿Por qué? Porque las estructuras primordiales de los partidos son patriarcales hasta ahora. Entonces, en tanto no cambie eso, va a haber muy poca posibilidad de que las mujeres realmente tengamos una participación efectiva. Yo concuerdo muchísimo con lo que dices. De hecho, me recuerdas un poco a mi juventud, ¿no? Cuando yo, desde que estaba estudiando la carrera de Derecho, quería andar ahí de mitotera. Dice mamá que yo toda la vida he sido mitotera y andando ahí en la política. Y de hecho hice política aquí en la Ciudad de México. Una de las cosas que yo me arrepiento mucho, porque es eso lo que nos estás mostrando, ¿no? El hecho de que a las mujeres las ocupan para ir al pie, ¿no? Porque yo era abogada de campo del jefe de gobierno de la Ciudad de México, que fue Mancera. Entonces, te tratan súper mal, te avientan al campo, te dejan ahí, y entonces te vas dando cuenta que no solamente el tema es de que el sistema está hecho para hombres y liderado por hombres porque es el poder, no el que se están peleando, sino también hay un montón de temas llamado acoso, hostigamiento, abusos de poder, ¿no? Que eso no tiene que ver con acoso y hostigamiento, es algo sumamente más, porque ellos tienen un poder estatal que los cubre, ¿no? Y entonces creo que esto de esta idea del partido político feminista haría y limpiaría muchas cosas que se requieren en la política mexicana. Y para mí, de verdad, creo que esta idea debería de ser sumamente fuerte porque es un claro ejemplo de cómo podemos unificar los feminismos y podemos tener agenda en conjunto que impacte y que de verdad nos veamos más fuertes cada día y no nos diluyan como ha estado sucediendo, ¿no? Y en relación a esto que nos has estado platicando, de todas estas dificultades que has tenido para ser al ser una candidata independiente, una aspirante a una candidatura independiente como mujer y feminista, me gustaría que de forma muy corta nos dijeras 5 cosas que tú crees que debería de cambiar el sistema burocrático llamado INE para las candidaturas independientes en el stand de la 2024 y 5 cosas que le dijeras a las jóvenes, a las mujeres feministas que quieren hacer política y que son estas nuevas generaciones centennials que quieren lanzarse y que tienen muchas ganas. Estas 5 consejos que tú les darías. A ver, no sé si puedan ser 5, pero te voy a decir así como las que a grandes rasgos se me ocurran. ¿Qué debería hacer el INE? Por ejemplo, y no solamente es un tema, hacer un partido político es difícil, ¿no? Porque de entrada tienes que tener recursos primero para poder hacerlo. O sea, tú tienes que partir de un capital económico importante para poder hacer un partido político. De otra manera es imposible. O sea, tienes que pertenecer a un gremio económicamente poderoso para poder tener un partido político en nuestro país, ¿no? Y hay ejemplos para aventar para arriba, ¿no? ¿Quiénes pueden tener un partido político en nuestro país? O los maestros, ¿sí? Y las maestras, que son un gremio muy importante, y ahí tuvieron en algún momento un partido que ahora se reconfiguró ahora como Redes Progresistas, un partido, no me acuerdo cómo se llama, pero es un partido que surge de ahí, ¿no? O ser la esposa de un expresidente de la República, o, en fin, ya sabemos, ¿no? Entonces, creemos que para que realmente cambie este sistema, debe haber otros partidos políticos, o sea, hacer un partido político debe ser accesible para todas y para todos, ¿no? No solamente las candidaturas independientes. Entonces, nosotras creemos, por ejemplo, que si se simplificaran todos los trámites, porque de entrada es un privilegio tener una candidatura independiente. Hay que tener dinero para ir a un notario público y poder hacer un acta. Un acta que a veces te cuesta 6, 8 mil, 9 mil pesos, y esa asociación que te va a ayudar
a recolectar firmas, solamente tiene vigencia el tiempo que tiene la candidatura, o perdón, dura un poquito más si logras inscribir tu candidatura, pero si no, son 25 días lo que te sirve esa asociación. Entonces es dinero que es completamente tirado a la basura prácticamente, porque la misma, lo que te dice esa acta es que una vez que pase este periodo, esa acta queda sin efectos, ¿no? Como diciendo, no, de aquí no van a sacar nada. O sea, esto no se va a quedar configurado como una asociación, muere con el periodo electoral, lo que de entrada me parece injusto, ¿no? Entonces, sería más interesante que fuera como en otros países. En otros países tú llegas, pagas un impuesto, pagas $200, $300 o qué sé yo, y llenas un formulario, registras este partido político, por así decir, y ya sales una vez con esta intención inscrita a hacer política y a buscar adeptos, pero tú ya tienes ¿cómo decir? El reconocimiento institucional como partido político. Entonces eso ya te da, digamos, que de entrada otras condiciones. Entonces yo siento que deberían eliminar muchos, o sea, si ellos, ahora, a mí lo que me parece gracioso es que el INE diga, es que ponemos todos estos requisitos precisamente para que sean verdaderas personas muy interesadas en hacer política. Pero cuando vemos a quienes benefician que el proceso sea engorroso, que el proceso sea caro, que el proceso sea tardado, pues es a las personas privilegiadas, a las personas que tienen dinero. Si quieres que haya más personas comunes, más personas sin poder económico y sin poder político que hagan partidos políticos, pues o tengan intenciones de registrar candidaturas independientes, simplifica todos los pasos, ¿no? No lo hagas más difícil para las personas sencillas a tal grado que solamente las personas ricas y poderosas puedan hacerlo, que es lo que de alguna forma está haciendo el INE hasta ahora, ¿no? Entonces, ¿qué debe eliminar? Muchísimos trámites. Debería ser un registro, no, ¿para qué necesitas la AC? Dicen que, bueno, porque te tienen que fiscalizar el dinero, deberían buscar otra forma en que te fiscalicen el dinero, ¿no? O que sea una persona moral, o sea, perdón, una persona física, una persona moral, en fin. Yo creo que yo no soy experta en eso, pero yo estoy segura que si una persona que sepa de estas cosas se pone a ver, vamos a simplificar esto, vamos a hacer que esto funcione, logran, ¿no? Digo, eso que ni qué. Si logran más cosas, ¿qué les voy a decir? Chiapas, que tuvo un gobernador que pidió permiso, tomó posesión como senador, luego pidió permiso como senador y vino a terminar, o sea, cuando se trata de favorecer a los poderosos y todo complicado cuando se trata de favorecer a las personas, ¿no? Entonces, para empezar es eso, que lo hagan más eficiente, me pidan menos trámites, que sea menos caro. Eso haría mucho más accesible este tipo de participación política para las mujeres. Están llenos de requisitos, llenos de papeles. O sea, yo estoy ahorita, que aún estoy, como les dije, regresando de una brigada, todavía tengo que sentarme a hacer cosas de papeleo de la candidatura. Entonces, no debe ser así, ¿no? No desde mi punto de vista. O, si lo quieren seguir haciendo así, que el mismo INE te diga, a ver, te vamos a ayudar, te vamos a ayudar a que, ya que tú no cuentas con esta infraestructura, te doy esta infraestructura, ¿no? Esta persona te va a hacer, te va a llevar el CIF, te va a llevar esto, te va a llevar lo otro, que son cosas en las que perdemos tiempo en capacitar a tu gente y a la que nosotros ya la tenemos capacitada. Esta gente ya sabe qué hacer, ¿no? Tú te vas a entender con ellos. Aquí está como tus asesores, de alguna forma, no asesores, sino como tus representantes en esto, tú nada más les tienes que dar esta información y ellos lo van a hacer, ¿no? También esa sería otra forma en la que el INE podría facilitarle mucho las cosas a las personas. ¿Qué otro? No sé, se me ocurre también pues darles un poco más en este caso a nosotras, que nos dan súper poquito tiempo para reunir las firmas, que nos dieran más tiempo, ¿no? Que nos dieran mucho más tiempo para reunir las firmas, que redujeran el número de firmas, por ejemplo, para pedir para poder inscribir esta candidatura. ¿Qué más? Pues bueno, creo que son como todas las que se me ocurren. Y en cuanto a los consejos que yo le puedo dar a las chicas,
hay que partir de algo. El feminismo, aunque no se haga desde los espacios de toma de decisión, es político, ¿no? Lo vemos desde las calles. O sea, yo creo que todo el empuje que ha tenido el feminismo dentro de las instituciones viene de fuera. Somos, o sea, cuando nos ven realmente organizadas, cuando nos ven muy, como decías, unificadas, que no iguales, ¿no? Porque las mujeres no somos iguales todas, pero sí unificadas en un solo grito, unificadas en un solo sentido, ¿no? Yo creo que es cuando estos logros institucionales avanzan con mucha mayor facilidad. Entonces, lo que yo le diría a estas jóvenes es que no dejemos las calles, ¿no? Que no dejemos las calles, que seamos persistentes, que sigamos buscando otras maneras. Tampoco de la participación en general dentro de los partidos políticos, es que los hombres median todo. Ellos son, como ya dije, los que deciden absolutamente todo. Entonces, yo creo que también hacer estos esfuerzos alejados completamente de los partidos políticos y de las instituciones, hasta cierto punto autónomos, es muy importante. Seguir construyendo esa autonomía que de alguna manera de eso dan cátedra las hermanas, las zapatistas. Yo creo que también eso es muy, muy importante. ¿Qué otra cosa es para mí muy importante? Seguirnos formando, seguir dialogando entre nosotras, aprender de historia, porque yo creo que yo creo que mucha de mi formación o de mi autoformación que he tenido como feminista, lo he hecho así, viendo qué pasó antes, pues si no funcionó, pues ya no volverlo a hacer, porque ya vi que no funciona, ¿no? ¿Para qué me sigo desgastando en ese esfuerzo? Si constantemente hemos visto que a veces dialogar con el Estado no funciona, pues a veces sería bueno ver en qué momentos sí podemos dialogar con el Estado y en qué momento decirle, ¿sabes qué? Yo no voy a estar ahí porque tú nada más eres un simulador. Eso también serviría mucho, yo creo, a las jóvenes, ¿no? Que las veo con muchísimo ímpetu lanzarse a ciertos proyectos que de alguna manera pues ya están condenados desde que nacen, ¿no? Y gastan ahí, como ya dije, mucha de su energía. Y yo creo que el último consejo que le daría a las jóvenes, y que me siento un poco adultocentrista, pero bueno, me lo da el tener ya 38 años, ser una señora de 38 años, y creo que eso también es muy, muy importante, pues nunca descargarse a sí mismas, ¿no? Yo creo que todo en esta vida tiene un límite, y yo creo que algo que debemos, que ese límite siempre sea nuestro bienestar. Yo tengo muy claro hasta qué momento voy a estar aquí, no dando la cara de esta manera y en qué momento me va a tocar replegarme. Yo lo tengo muy claro, y ese momento tiene que ver conmigo, con mi seguridad, con mi integridad, con mi salud, que es algo que jamás voy a poner en juego por una causa, aunque sea una causa tan importante para las mujeres, ¿no? Yo creo que también eso hay que tenerlo muy, muy en claro. O sea, una de las mayores enseñanzas que me ha dejado el feminismo es eso, el amor propio. Entonces, una parte de ese amor propio que me tengo a mí misma tiene que ser ese, ¿no? El no dejarme la sangre en un movimiento que luego a veces puede ser bastante difícil, la militancia. Ustedes lo deben saber tan bien como yo. Y mi último consejo es que yo le escuché a una amiga, que pues, ella falleció ya hace 2 años, pero bueno, yo siempre la sigo recordando, Patricia de Sousa, que era una escritora a quien yo admiro mucho y con quien se nos quedó un sueño frustrado de poner un editorial, pero el nombre siempre lo retomo, que era La Venus Roja, y nuestro primer libro iba a ser La Unión Obrera, de Flora Tristán, pero bueno, por cuestiones de presupuesto nunca logramos hacerlo. Pero yo recuerdo que una vez me dijo, mira, Karen, ninguna ley va a cambiar lo que las mujeres no seamos capaces de imaginar de otra manera. Entonces, esa frase la llevo de verdad tatuada en mi cabeza. O sea, siempre que yo voy a empezar algo, trato de decir, o sea, ya se hizo así. A ver, ¿cómo no se ha hecho? Imaginemos cómo no se ha hecho, ¿no? Y creo que es algo súper importante. Y también imaginarlo. Primero, o sea, yo creo que el hecho de que seamos primero capaces de generar algo que no está en la realidad, eso es también lo primordial, ¿no? Construir algo de la nada. Y eso también es algo muy importante. ¿Y qué es eso de la nada que hemos construido las mujeres? Pues nuestras posibilidades.
O sea, las mujeres venimos literal de mundos en donde nosotras no éramos absolutamente nada, ¿no? Mercancías. Y en muchos sentidos y en muchos espacios hay mujeres que lo siguen siendo. Entonces, hay que imaginar que hay otras maneras de hacer las cosas. Y eso sería el consejo que yo le daría a las más jóvenes, ¿no? Wow, qué bonitas palabras, de verdad, Karen. Creo que eso nos llena el espíritu, el alma y el activismo feminista. Y pues te agradecemos muchísimo el hecho de darnos esta entrevista, de estar aquí con nosotros, de compartir tus saberes, tus sentires y esto que viene del activismo feminista. Y por favor, pues esperemos verte como candidata independiente para seguir entrevistándote y seguir conociendo más de este proyecto tan hermoso que es lo que tú estás haciendo allá en Chiapas, Tuxtla. Y bueno, para todos y todas, muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la próxima entrega porque vamos a estar hablando precisamente del feminismo sufragista, a la paridad de género y las candidaturas independientes. Y recuerden, no violadores ni agresores en cargos públicos. No se queden con lo que les dicen, guáchate esta en la política, infórmate y cuéntalo. Esto fue Guachamesta, de lo privado a lo de lo público a lo privado, de lo privado a lo público, Morras haciendo política.